Gloria a Dios. Continuemos puestos de pie. Continuemos. Vamos a reverenciar la palabra del Señor nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 10. 19 del 1 al 10. Reverenciamos la palabra, hermanos, con silencio y seguimos con la vista. Dice así la palabra de nuestro Señor. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. Estaban sentados en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y todos los que teméis, así pequeños como grandes. Y oíd como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Oremos. Pueden sentarse, hermanos. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana, oh Dios. Señor, yo no soy digno de hablar lo que vamos a hablar en esta mañana, oh Dios. Pero tu espíritu es suficiente, Señor, y es poderoso para transmitir lo que tu palabra transmite, lo que tu palabra enseña. Señor, yo no tengo la capacidad para hacerlo, pero tu espíritu sí. Y Señor, te pido que seas con mis hermanos y con mi corazón, que nos ministres por medio de tu palabra, oh Dios, y que veamos a Cristo claramente una vez más. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. Hermanos, hoy entramos entonces en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y este es un capítulo bastante interesante. Ya estamos acabando Apocalipsis. Y este es el capítulo que pone a fin precisamente ese juicio de la gran ramera. Es decir, desde el capítulo 17 vemos cómo Juan nos muestra el juicio de Dios por este sistema, Babilonia. La grande ha caído, ¿verdad? Y ahora en el capítulo 19, que mi intención en esta mañana era, o lo que yo tenía en mente en esta semana, era precisamente poder acabar el capítulo 19 en un solo sermón. Pero me doy cuenta que no, hermano, que no se puede. Hay mucho que hablar, hay mucho que ver. Aunque ya hemos visto muchas cosas que ya nos parecen repetitivas, aún hay detalles dentro de este capítulo que son sumamente importantes.
que nosotros debemos apreciar en esta mañana. Recordemos que este es un mensaje para la iglesia. Es un mensaje de Dios, es la revelación de Jesucristo para la iglesia. Por ende, estos detalles no pueden ser pasados por alto, que son importantes para la iglesia. En esta mañana he puesto por título a este sermón las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, algo que nos sugiere precisamente esta porción que acabamos de leer. Y vamos a estar viendo o dividiendo este sermón en tres puntos. Alabanza por el juicio de Dios, del versículo 1 al 6. El gozo por las bodas del Cordero, del versículo 7 al 10. Y el tercer punto, la esposa preparada, en los versículos 7 y 8. Entonces, esos son los tres puntos fundamentales que vamos a ver en esta mañana. Entonces, en primer lugar, nosotros vemos que podemos dividir una primera porción, los versículos del 1 al 6, y nos van a hablar, del 1 al 8, o del 1 al 6, como algunos también lo han determinado, pero vamos a llevarlo hasta el 8, en un sentido general. Podemos ver, hermanos, esta alabanza del pueblo de Dios y de todo lo creado. Por ejemplo, en el versículo 1 nuevamente se nos dice, después de esto oí una gran voz de gran multitud, ¿dónde? En el cielo. Evidentemente, lo que se nos está hablando después de esto tiene que ver con lo que a Juan se le está revelando. Después de esto significa lo que Juan está viendo, lo que Juan está oyendo. En consecuencia, lo que él ya había oído anteriormente y lo que ha visto anteriormente. Ahora, no necesariamente particularmente, esta frase, oí esto, después de esto, oí esto, significa un tiempo cronológico. Pero, acorde a todo el contexto del propio capítulo, nosotros podemos entenderlo como algo cronológico aquí. Y hemos visto, pero bueno, pastor, si nos has dicho que anteriormente que no podemos ver Apocalipsis cronológicamente. Sí, pero en la visión en que estamos viendo y el lenguaje que se está usando, Juan nos está diciendo que sí, debemos entenderlo cronológicamente. Y esto tiene un sentido y lo vamos a ver más adelante. Esta porción, no todo Apocalipsis, esta porción. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esta consecuencia de los eventos para no perdernos. Porque ¿en qué etapa estamos, hermanos, de Apocalipsis? Estamos ya en la última etapa, en el tiempo del fin. Se nos está revelando el juicio final de Dios, ¿verdad? Por ende, esta porción trata de lo que va a ocurrir después de ese juicio de Dios. Que ocurre, el juicio de Dios, ¿dónde ocurre? En la tierra. La alabanza de los santos, ¿dónde ocurre? En el cielo. Y aquí se nos está hablando de esa multitud que está en el cielo, que decía aleluya. Y esta es la palabra que caracteriza la alabanza por el juicio de Dios. Es decir, esta palabra aleluya, que es una transliteración del griego que significa alabado sea Dios. Entonces, lo que la iglesia está viendo, lo que la multitud está viendo después de ver el juicio de Dios, después de Dios traer justicia a este mundo, de haber acabado con Babilonia, de haber puesto su fin a este sistema que gobierna este mundo, que oprime a los hijos de Dios, es precisamente esa alabanza espontánea que sale de un corazón que puede apreciar la obra de Dios. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! No hay otra expresión que pueda salir, hermanos. Toda obra de Dios da como resultado una alabanza a Él. Porque todo lo que Dios hace es justo, bueno y perfecto. Amén. Entonces, no hay nada que Dios no haga que no merezca una alabanza. Él es digno de toda alabanza. Él es digno. Él es el único ser que merece toda la gloria.
No hay nadie más que sea digno. Por eso, querer atribuirnos glorias a nosotros mismos o querer ser reconocido en algo es algo que es necio, hermanos. Nosotros no somos autosuficientes de nosotros mismos, Dios es. Por ende, todo lo que Él hace es digno de ser alabado. Y aquí la alabanza está por medio de ese juicio. Dice el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dios merece toda alabanza, hermanos, por lo que Él ha hecho. Todos clamamos justicia. Todos queremos justicia, ¿verdad? Usted no quiere ser juzgado injustamente. Aún en este mundo, en ciertos tratos, en este mundo nos gustaría y nos gusta siempre que se haga lo justo. Que nos traten con justicia. ¿Verdad? Pero este mundo es injusto. Y este mundo no es perfecto en justicia. Pero Dios sí es perfecto en justicia. Y Dios hace justicia. Por eso sus juicios son justos juicios, son verdaderos juicios. Y Él tiene toda la potestad para hacerlo. Y lo hace. Y nosotros alabamos a Dios por eso. En el versículo 3, hermanos, nos dice, otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. La semana pasada hablamos acerca de ese juicio de Dios que va a traer y que ese juicio en el infierno va a ser una demostración eterna de la justicia de Dios. Es decir, no cabe el pensamiento de que, bueno, después que Dios traiga juicio, lo que va a hacer es aniquilar o extinguir a todo el mundo. Es decir, desapareció todo el mundo. No, Dios va a mantener ese lugar de juicio por toda una eternidad como la señal visible de su justicia. Por eso que en esta porción, en el versículo 3, se nos dice que el humo, ella arde por siglos de los siglos. Eso es una forma de establecer un tiempo indefinido. Fíjense cuán justo es nuestro Dios. No hay injusticia en Dios. Dios lo hace y es justo. La destrucción entonces de Babilonia quedará como esa evidencia. En el versículo 4 se nos habla de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que también se postraron. Después de este evento se postraron en tierra y adoraron a Dios que está sentado en su trono. Hermano, qué bueno es entender esto. Dios nunca ha dejado de gobernar. No importa las circunstancias en este mundo, Dios nunca ha dejado de tener el control. Dios está sentado en su trono. Dios está gobernando todas las cosas, aun cuando no las entendemos. Dios gobierna todas las cosas. Dios es el que pone y quita reyes en la tierra. Dios es el que extermina gente. Dios es el que hace que traiga juicio sobre este mundo. Es Él. Él es quien está gobernando sobre todas las cosas. Él es soberano. Y tenemos mucha evidencia de eso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? No hay nada que haga o que haya puesto a Dios o removido a Dios de su trono. Dios está sentado en su trono. Y estos declaran o decían, amén, aleluya, alabado sea Dios. Hermano, cuando uno reconoce lo que Dios ha hecho, lo más justo es alabar a Dios. Lo más justo es alabar a Dios. Entonces, el llamado aquí es precisamente a alabar a Dios por su juicio y la salvación que Él nos ha dado. Entonces, alabamos porque Él ha establecido un juicio, Él ha hecho ese juicio, pero ese juicio tiene que ver también con la liberación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, el descanso eterno de nuestras almas en Cristo.
Dice que salió del trono, en el versículo 5, una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Hay algunos que señalan que esta voz saliendo del trono es una referencia precisamente a Cristo. Es la voz de Cristo saliendo del trono de Dios, animando a todos los siervos, a aquellos que temen a Dios, para alabarle. Y esa alabanza nuevamente es una alabanza justa. En el versículo 6 encontramos que se nos dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y aquí hay algo curioso que nosotros debemos entender. Se nos habla que este estruendo, que estas voces, ¿verdad?, se nos describe de dos maneras. Primero, como el estruendo de muchas aguas, como ese desborde de las aguas por el caudal de un río, pero lo hace desbordándose con toda violencia, ¿verdad? Que uno puede sentir el oído, inclusive llegar a sentir hasta cierto temor, porque uno no tiene el control, ¿verdad? Porque es tan fuerte el sonido que uno dice: lo que viene es mucho. O sea, es comparado la voz, el reconocimiento de la adoración a Dios, comparado con esto en función de la cantidad o la multitud de los que han sido redimidos. Hay muchos que distinguen y dicen: bueno, pero es que aquí no se está refiriendo a los redimidos, se está refiriendo a los millares de ángeles que hay en el cielo. Yo puedo discrepar de ese punto de vista, aunque pudiéramos decir que sí, todos juntos, porque el llamado aquí es a ver a toda la creación adorando a Dios. Todo el mundo. Y cuando uno une todo lo que Dios ha creado y escucha la adoración, pues es ensordecedora en un sentido hablando. No es que vaya a ser así, pero es la fuerza con que Juan describe esto. Es la fuerza. Ahora, estas muchas aguas también es una alusión a lo que ya habíamos visto en el capítulo 17. Por ejemplo, en el versículo 15 se nos dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y vemos aquí un contraste, porque se mencionan las muchas aguas en comparación con que la ramera oprime a este mundo. Es decir, todo el mundo está bajo su control, su dominio, pero ahora las muchas aguas que encontramos en el capítulo 19 no son una referencia a estos que han sido juzgados por Dios, sino a aquellos que también Dios ha salvado y que lo contrasta. Han salido del mundo, no son parte de ese mundo, no viven como el mundo, no creen lo que el mundo cree, sino que han sido redimidos por Dios, pero vivían en el mundo. Eran parte de las naciones de este mundo. Hoy nosotros vivimos en este mundo. Lo segundo que encontramos aquí es esa referencia a truenos. Dice que las voces o el sonido de estas voces también es comparado con grandes truenos. Y ya nosotros hemos visto lo que significa estos truenos, o estos no, los truenos en Apocalipsis y en el Antiguo Pacto. Es una manifestación de Dios. Cuando Dios se manifestaba, ¿verdad?, se manifestaba con truenos. Y esto daba a entender el temor que el pueblo debía tener hacia Dios. Ni siquiera un animal podía rozar el lugar donde Dios estaba descendiendo, porque moría instantáneamente. Ahora, ¿cómo entendemos estas voces y esta comparación con los truenos? Bueno, pudiéramos decir que
Lo que se nos está enseñando acá es que en la medida en que Dios se manifiesta, Él es digno de ser alabado. Dios se manifiesta con trueno. Las voces que alaban a Dios también es de la misma magnitud, en un sentido hablando. Él es merecedor justamente de nuestra alabanza tal y como Él es y por lo que Él es. Entonces, entendemos esto de esta manera. Lo que debemos entender también como puntual es precisamente la expresión continua de alabanza por lo que Dios ha hecho. Y eso no se nos puede olvidar, hermanos. No debemos esperar a ver la manifestación visible de la justicia de Dios cuando ya Dios hoy está obrando. Y nosotros no lo vemos desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista positivo. Porque son nuestras almas las que están siendo salvadas por medio de Jesucristo. ¿Cuánto más merece una alabanza a Dios por eso? Alabamos a Dios, hermano, por lo que Él hace y lo que ha hecho. No solamente lo que va a hacer, sino por lo que ya ha hecho por su pueblo. Por eso el llamado es que todos los pequeños o grandes siervos de Dios que temen a Dios deben adorarlo. Deben adorarlo. Es una gran multitud. Una gran multitud. Y esto nos lleva entonces al segundo punto, el gozo por las bodas del Cordero. El gozo por las bodas del Cordero. Versículos 7 al 10 se nos establece esta realidad. Dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ellas se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En esta porción vemos precisamente ese gozo, el llamado a la iglesia de gozarse por las bodas del Cordero. Es decir, esto viene como consecuencia después de que Dios ha traído juicio sobre este mundo. Y nosotros hemos sido bastante claros en establecer este punto. Estos tres pasajes, capítulos que nosotros estamos viendo, que hemos visto, declaran el juicio final sobre este mundo. Y ha sido bastante claro. Es el juicio final sobre este mundo. Y esto es importante. Porque una vez establecido el juicio para este mundo, en el cielo estará celebrando, ¿qué cosa? Las cenas del Señor. La cena del Señor, las bodas del Señor. Ahora, aquí es donde un poco se complica la interpretación. Que hay muchos que entienden diferente a cómo nosotros lo entendemos y cómo lo vemos en el texto. Yo voy a tratar, por la misericordia de Dios, poder expresar de una manera clara lo que creemos que el texto dice, no porque lo creemos, sino porque el texto nos los va a llevar a que concluyamos qué es lo que dice. Y discúlpenme el trabalengua. Pero esto es una verdad que debe ser afirmada por la iglesia. Entonces, en esta porción encontramos ese gozo que tienen los creyentes. La razón del gozo de los creyentes está en su descanso que Cristo provee para ellos después del juicio. Gocémonos. ¿Qué más queda, creyente? ¿Qué más queda, hermano? ¿Qué es lo que queda? Ya estamos en las bodas.
¿Qué es lo que más queda? ¿Qué más sufrimiento nos queda? ¿Qué más trabajo en este mundo? Más ninguno. Ya se acabó. Ya Dios puso punto final a su juicio y el mundo ha sido juzgado. Ahora, el evento que estamos viendo, presenciando ahora, es después de este juicio. Y es para los creyentes. Aquellos que han sido redimidos, como dice el versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados. No el mundo entero, todo el mundo no va a participar de esta boda. No todo el mundo va a estar presente. Solamente aquellos que son llamados a estar. ¿Quiénes son esos? Aquellos que tienen una credencial que dice Jesús, Cristo. Aquellos que son redimidos por su sangre. Esos son los que van a participar de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero han llegado. Y hermanos, esto es de sumo gozo, no solamente para nosotros, sino para la iglesia que estaba recibiendo este mensaje del primer siglo. Son las bodas del Cordero las que han llegado. Y esa es la razón ahora del gozo completo. Nosotros podemos experimentar el gozo en este mundo, ¿verdad? Pero siempre ese gozo va a estar inundado por incertidumbres, debilidades. Tenemos gozo, los creyentes tenemos gozo. Es imposible no tener gozo. Todos los creyentes nos gozamos en la obra de Cristo. Todos, sin excepción. Pero ese gozo está bombardeado por circunstancias de este mundo que quieren precisamente ahogar ese gozo. Pero llegará el día, hermano, que ese gozo va a ser completo, perfecto. Y este es el día. Ese es el día de las bodas del Cordero. Ahora debemos entender a qué se está refiriendo las Escrituras aquí, con las bodas del Cordero. ¿Cuándo tendrán lugar? En primer lugar debemos entender qué es lo que significan las bodas del Cordero y también debemos entender cuándo tendrá lugar esto, cuándo se llevará a cabo. Ahora, es importante entender qué es una boda. Y no podemos ver esto como algo literal. ¿Verdad? Tenemos que entenderlo como algo simbólico, algo que representa algo. ¿Y qué es lo que representa? Es lo que vamos a ver ahora. Pero debemos ver precisamente o entender qué es una boda. Una boda es la unión de dos partes que se vuelven una. Es decir, entre un hombre y una mujer, y esto tiene que ser claro, y si lo están grabando tiene que ser claro. Hombre y mujer, no hombre, y mujer, y todo lo que quieran inventar, es hombre y mujer. Ese es el diseño del matrimonio, ¿verdad? Hombre y mujer, es la unión. Dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. La boda es la ceremonia donde esto tendrá a cabo. Desde ese momento, ya no son dos, son uno. Están unidos. Unidos. Ya no se representan cada uno a sí mismo, sino que cada uno representa al otro por esa unión. La boda precisamente esto es lo que representa. Son dos que se hacen uno. Ahora Cristo, quien es el Cordero, es reconocido como el esposo. Es Cristo el esposo, ¿verdad? ¿Son las bodas de quién? Del Cordero. ¿Con quién? Con su iglesia. Con su iglesia. Él es el esposo que espera a la esposa. Él es el esposo que espera. ¿Qué imagen más hermosa, hermanos? ¿Qué imagen más hermosa esta? Ahora, esto no es nuevo. Este concepto no aparece solamente en todo el Nuevo Testamento. Jesús enseñó bastante de eso y se refirió a él mismo como el novio, ¿verdad? En muchas ocasiones, en muchas enseñanzas a sus discípulos, al pueblo de Israel.
sino que también desde el Antiguo Testamento Dios ha tenido ese tipo de relación con su pueblo, con Israel. Dice Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Aún desde el Antiguo Testamento Dios ya se estaba refiriendo en esa relación que tiene con su pueblo como el esposo. ¿Verdad? Tenemos todo un libro, el libro de Oseas, que nos revela esta relación de fidelidad de Dios por su pueblo como un esposo. Dice que la conquista. Como el novio conquista a una novia, así es, Dios conquista a su pueblo. Dios siempre ha tenido este tipo de relación. Estas bodas son celebradas para finalizar esa unión o consumar esa unión con Cristo. Ya todo creyente, estando en Cristo, está unido a Cristo. ¿Verdad? 1 Corintios 12 nos revela que somos tomados por el Espíritu y somos bautizados en Cristo de tal manera que estamos unidos a su cuerpo. Pero ese día final, ese día de las bodas, es el establecimiento, la consumación total de esa unión. Como mismo nosotros hoy esperamos la consumación de nuestra glorificación, ¿verdad? Ese es el evento final donde se va a establecer, o no sé ni cómo explicarlo, pero ese es el día final donde ya se va a consumar toda esa obra de unión, se va a poder ver directamente. Es Él con nosotros, juntos, en representación de nosotros delante del Padre, siempre, por toda una eternidad. Entonces las bodas del Cordero no son un evento específico, un evento único, sino que estas bodas representan esa unión eterna con Cristo. Esa unión eterna con Cristo, que ya hoy, desde ahora, podemos nosotros gozar. Ahora, hay una perspectiva que a mi entender, y lo digo con total respeto, pero con mucha claridad, ha hecho daño a la iglesia. Y es la perspectiva dispensacional. Los dispensacionalistas, o los hermanos dispensacionalistas, entienden las Escrituras de una manera distinta. Y ellos entienden este evento como un evento separado y distinguido solamente para el pueblo de la gracia. ¿Y cuál es ese pueblo de la dispensación de la gracia o del estado o el período de tiempo que estamos viviendo hoy, que para ellos es un periodo de gracia? Ahora, dentro de ese periodo de gracia, ¿quiénes son los que van a ser salvos? La iglesia. Entonces, estas bodas solamente son para la iglesia, porque hacen una distinción en cuanto a lo que es la iglesia y lo que es Israel. Hacen una distinción. Entonces, las bodas no son para Israel, las bodas son para la iglesia. Eso es lo que dicen ellos, no lo que decimos nosotros, y no es lo que dice el texto. Estamos hablando de un acto único, en un sentido. Es decir, que va a ocurrir una sola vez para extenderse por toda una eternidad. El referente más común que tenemos hoy en día es el pastor John MacArthur. Y él dice en su comentario acerca de este texto: la iglesia fue desposada con Cristo por elección soberana de Dios en el pasado eterno. Y no tenemos ninguna opción con eso, ¿está bien? Y le será presentada en el arrebatamiento. Es decir, la perspectiva que ellos tienen es que estas bodas van a ser cuando comience lo que se llama como la gran tribulación, ¿verdad? Que viene el rapto de la iglesia, los creyentes son raptados, los que han muerto en Cristo serán resucitados, y entonces se celebrará las bodas del Cordero en este periodo de tiempo, que dura más o menos unos 7 años. Entonces, esas bodas tendrán ese lugar, pero esas bodas culminarán. Para entonces, después del periodo de 7 años, ¿qué es lo que viene? El establecimiento del milenio. Se van a establecer 1000 años. Es decir, se celebró las bodas del Cordero, Cristo ya se casó con su iglesia, usando el mismo lenguaje,
Y entonces ya vienen después, tanto Cristo como la iglesia, vienen a reinar al mundo por 1000 años, para tratar entonces en esos 1000 años con la salvación de Israel. Y aquí es donde yo tengo un gran problema con eso. Gran problema con eso. Israel entonces, ¿es esposa o no es esposa? Dios tiene un trato distinto con dos pueblos. ¿Dios tiene dos esposas o tiene una sola esposa? ¿Tiene dos pueblos o tiene un solo pueblo? No, Dios tiene un solo pueblo y tiene una sola esposa. Dios es fiel y se ha mantenido así. Dios en ninguna parte ha dicho que los que va a traer de lejos son el reemplazo de los que ya están aquí. No, sino que son el complemento de los que Él va a salvar, porque Él salva un solo pueblo, uno solo. Y esta es la consumación. Aquí es donde realmente todo su pueblo experimenta el gozo de la unión con Cristo. Y es terrible, hermanos, decir que un pueblo, una nación, Israel, no va a gozar de esa gran bendición de la unión con Cristo. Es imposible. ¿Qué ceremonia más necesita otro pueblo para estar unido con Cristo? Si esta es esa ceremonia. Eso me parece que es torcer las Escrituras y desviar precisamente el efecto del Evangelio hacia su pueblo. No, hermanos, no hay tal cosa como dos pueblos. Hay un solo pueblo, compuesto entre Israel y la iglesia, aquellos que Dios ha salvado, los gentiles y los israelitas, aquellos que Dios ha salvado en toda época y que va a seguir salvando hasta que Él venga. No, esto no es un periodo para la gran tribulación. Ya estamos en la gran tribulación. Ya estamos en el milenio y eso es un anuncio para lo que vamos a ver después en el capítulo 20. Pero ya lo hemos establecido, ese concepto ya lo hemos establecido. Ya la Escritura, el mismo Apocalipsis nos lo ha establecido de esa manera. Y no podemos entenderlo diferente. Porque es que el propio texto no nos dice que va a haber un tiempo después que Él va a tratar con otro pueblo. No, hermanos, esto es para toda la iglesia. Si lo que ellos dicen es cierto, entonces Israel no gozará nunca de estas bodas, porque no hay otra celebración. Esta es la celebración. Y eso no lo encontramos en ninguna parte en el Nuevo Testamento. O sea, este capítulo 19 se nos deja bien claro la destrucción del mundo, de su sistema y la celebración entonces de ese gran evento consumador de lo que es las bodas del Cordero. Las bodas son para la iglesia, para el pueblo de Dios en general, para todos los que han recibido y se les ha cumplido la promesa. ¿Cuál promesa? La de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de su vida. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esa es la promesa del Redentor, de Cristo, nuestro sustituto, aquel que tomó en la cruz nuestro lugar para morir por nosotros y resucitar al tercer día para que todos nuestros pecados sean perdonados, porque nuestro mayor problema es ese pecado ante Dios. Y Cristo lo solucionó. Es Él. Esa promesa tiene su culminación a través de la obra de Cristo. Y somos nosotros los recipientes de la bendición de esa promesa. Son todos los que Él ha salvado. Esta promesa que nos anuncia a un Salvador es la promesa que está hecha tanto a Israel como a la iglesia. Todos caminamos en pos de esta promesa. Ahora miramos hacia atrás en el cumplimiento, pero Israel caminaba hacia adelante para que se cumpliese. Yo quisiera leer una porción que está en Hebreos capítulo 11, para dejar bien claro esto. Hebreos capítulo 11.
versículos 32 al 39. Dice, después de haber mencionado una lista, ¿verdad?, de hombres y mujeres que vivieron por fe, sigue diciendo el texto, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuerte en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espadas, anduvieron de acá para allá, cubriendo de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y escucha lo que dice ahora. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron lo prometido. Y sigue diciendo el texto. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, la perfección, usando el mismo lenguaje de Hebreos, es para todos. Todos los que Dios ha salvado, ya sea israelita o no. No hay tal cosa como, no, primero una parte y después otra parte. No, aquí dice que ellos todavía no recibieron lo prometido porque estaban esperando por nosotros. Y esa es la gran nube de testigos que encontramos después en el versículo 12. Tenemos una gran nube de testigos, la cual nosotros debemos caminar poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta es la gran nube de testigos. Ellos están esperando por nosotros para recibirlo todo. Y este es el día en que se recibe todo. Es donde esa promesa se hace una realidad en un sentido, hablando para nosotros, donde vamos a ver cara a cara al Salvador, donde sabemos que nuestro gozo es completo. Entonces, hermano, no puede existir esta distinción de hechos. Este es el final. Este es el comienzo de la eternidad en unión con Cristo. No es un paréntesis dentro del plan. Bueno, tenemos que esperar entonces a que se culmine el milenio para que entonces Cristo entonces pueda poner todos sus enemigos por estrado de sus pies y entonces encarcelar a Satanás. Volver a vivir en este mundo bajo pecado nuevamente, si ya Dios lo juzgó. Ya Dios exterminó a los que vivían en este mundo. ¿Con quién lo va a hacer en el milenio? ¿Con quién cuenta Dios para hacerlo en el milenio? No se nos hace sentido, hermanos. El texto no nos lleva a eso. Tengo unos pocos minutos para terminar y quisiera hacerlo viendo el tercer punto, la esposa preparada. Versículos 7 y 8, vamos nuevamente al versículo 7 y 8. Y esto es sumamente importante, crucial. De hecho, si se le olvida todo lo demás que hemos hablado, recuerde lo que vamos a hablar a partir de ahora. Dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La esposa preparada, así llame a este punto. Ahora, este punto tiene una tensión aquí, entre el versículo 7 y el versículo 8. En primer lugar, se nos dice que la esposa se preparó.
Se ha preparado la esposa, ¿verdad? Y eso es como, muchos entienden que lo que se está diciendo acá es que la responsabilidad de prepararse para Cristo recae en la iglesia. Es la iglesia la que se preparó, hermano. No me puedes decir otra cosa, el texto lo dice. Ok, seguimos leyendo porque es que eso no es lo que dice el texto. Sí, el versículo 8 nos revela, hermano, que se le concedió vestirse. Entonces, esa tensión no debe existir, aunque muchos quieran ver la tensión aquí. ¿Cómo entonces entendemos un texto como este que nos sugiere una responsabilidad, pero al mismo tiempo nos dice que esa responsabilidad no depende de la iglesia? O sea, debemos entonces entender que este texto consiste en la preparación de la iglesia, pero no por la iglesia, sino de la iglesia. ¿Y qué nos dice el versículo 8 al final? Que este lino que se le ha concebido, es decir, ese vestido que se le ha concedido a la iglesia para vestirse, ¿qué cosa es? ¿Qué representa este lino? Son las acciones justas de los santos. Pero ahí está, las acciones justas de los santos. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ven las acciones justas de los santos? ¿Cómo entendemos las acciones justas de los santos según el texto que estamos leyendo? Por un lado podemos entender que la obra de la iglesia son recompensas con el lino fino. Es decir, según la iglesia obra, Dios los recompensa con el lino fino. Es decir, con ese vestimiento. Pero no es así. Ya la iglesia tiene las obras. Ya la iglesia tiene las obras. Ahora, se le viste de esa manera porque ya la iglesia tiene esas obras. Ahora, ¿son las obras de la iglesia, son las obras de los santos? ¿O es la obra de Cristo sobre la iglesia? Yo creo que no voy a tener tiempo para explicar esto, pero ténganme paciencia. Esto es crucial. Algo que no sugiere el texto, pero que se deduce del versículo 7 es precisamente eso, que la iglesia toma responsabilidad ante de Dios para prepararse. Cayendo así la responsabilidad sobre la iglesia. Es la iglesia la responsable. Tú tienes que prepararte para las bodas del Cordero. Ahora, ¿esto es así? No. De ninguna manera. Por varias razones. Número 1, el texto no habla de salvación aquí. El texto sí habla de salvación aquí, Ahí la oración anterior. El texto sí habla de salvación aquí. No es obras para mantenerme, no, sino es que estas obras son la justificación de Cristo. El texto sí habla de salvación. No de recompensas de obras. Es decir, ya tú eres salvo, en la medida en que tú vas obrando, Dios te va a recompensar. No, esto es un acto de salvación, de redención. ¿Y por qué entendemos esto? Bueno, el versículo 9 lo explica. El versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. No son todos los que vienen aquí. Es decir, los que van a entrar en la boda del Cordero es un número específico. Son características específicas. Tiene que ver con ese evento de aquellos que han sido redimidos. Entonces el texto habla acerca, si tú no eres redimido no vas a estar. Es una alusión a aquellos que son redimidos. Por eso habla de salvación. Aquellos que son salvos son los que van a estar ahí. No aquellos que obraron, sino los que son salvos. Sabemos que la salvación es del Señor, y eso nos lo dice Apocalipsis 7:10. En segundo lugar, Cristo es quien purifica a su iglesia. Cristo es quien purifica a su iglesia. Dice Efesios 25 al 27. Efesios 5, del 25 al 27, dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela. ¿Quién se la va a presentar? Presentársela a sí mismo. Una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa e inmaculada. El texto no nos dice que esto se produce por nosotros. El texto dice que eso lo va a producir Cristo en nosotros. Él es quien santifica a su iglesia. Él es quien obra por su iglesia. Él es quien se prepara a su iglesia para presentársela delante del Padre santa y sin manchas. Es Él. Si esto no es lo que dice el texto, lo podemos conversar después. Pero esto es lo que dice el texto. En tercer lugar, versículo 8 nos dice que le fue dado, se le concedió. No es algo que la iglesia tiene, sino es algo que se le dio a la iglesia. Este contexto es externo. Este conceder es algo que es externo. Un vestido usted se lo pone. Hoy yo no me levanté pegado a mi piel con esta chaqueta, yo me la tuve que poner, ¿verdad? Entonces a la iglesia se le dio ese vestido. Número 4. La justicia de los creyentes es la justicia de Cristo. Es decir, las obras justas de los santos no son las obras justas de los santos, son las obras justas de Cristo. Dice Gálatas 3:27, porque todo lo que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No es que se van a revestir en la forma en que ustedes obran. No es que si tú estás en Cristo, has sido bautizado en Cristo y ya tienes las vestimentas de justicia de Cristo. Ya las tienes. Así que las obras justas de los santos son las obras de Cristo que se les han dado. Hermano, entender esto. Al entender esto podemos entender que este texto no habla de recompensa por nuestras obras justas, sino que las obras justas son las acciones que cada santo hace por estar revestido de la justicia de Cristo. Es una consecuencia. Si usted quiere entender esto con más claridad, usted puede ir después a Mateo 25. Yo, sobre todo el versículo, no tengo tiempo ahora para leerlo, del 34 al 40, donde se habla acerca de ese juicio donde el Señor va a venir y va a hacer una distinción entre los cabritos y las ovejas. A las ovejas las pone en la mano derecha, a los cabritos en la mano izquierda, y le dice a las ovejas, y les habla a las ovejas de cuanto lo que han hecho por él. Por cuanto estuve preso me visitaste, ¿verdad? Tuve hambre, me diste de comer. Y ellos preguntaron, Señor, ¿pero cuándo hicimos estas cosas? Por cuanto la hiciste por uno de estos mis pequeños, la hiciste por mí, me la hiciste a mí. Ahí nuevamente la unión con Cristo, ¿verdad? Pero el punto acá es precisamente que no obramos, no actuamos en virtud de una obra. La finalidad no es obrar. Si tu corazón es regenerado, usted va a obrar. Usted lo va a hacer. Porque de lo contrario, usted no es salvo. Punto. No lo es. Y no estamos hablando de perfección, porque ninguno de nosotros puede obrar perfección. Perfectamente nadie lo va a hacer. Pero si hay evidencias en nosotros, hermanos. Se evidencia que andamos en luz, ¿verdad? Porque andamos como Él anduvo. Pero eso hay que entenderlo en nuestro contexto, porque ninguno puede ser como Cristo. Cristo fue sin pecado, nosotros todavía tenemos pecado y todavía somos inconsistentes en nuestra obediencia a Dios. Pero es que tampoco está hablando de esas obras aquí en este texto. No lo habla de ese tipo de obras. El versículo 10 explica esto y deben 2 minutos para terminar. Versículo 10 nos dice, después que Juan se postra ante el ángel y el ángel le dice, oye, mira, yo soy consiervo, yo soy igual que tú. No te postres ante mí, póstrate ante Cristo. Cristo es el digno. Dice, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Nosotros no podemos desconectar de las obras de los santos al testimonio de Jesús. De hecho, Apocalipsis entera lo conecta. Las primeras 7 iglesias reciben esta conexión.
Primera iglesia estaban luchando precisamente con mantener el testimonio de Cristo. Frases como, sé fiel hasta la muerte, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Las encontramos en todas las 7 cartas de las iglesias. Y todas estas tienen una sola intención, un mismo mensaje: hacer que la iglesia se mantenga firme en la proclamación del Cristo crucificado y resucitado. Esa es la intención, hermanos. Y esta es la conexión directa entre un corazón, la iglesia que ha sido salvada, y su obrar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? Darle un ejemplo moral al mundo. Te reto a que busques a alguien que no es cristiano y posiblemente viva mejor que tú. Sí hay, moralmente. Ahora, ¿va a ser salvo? No, porque sus obras no cuentan, ni las nuestras tampoco, las que cuentan son las de Cristo. Y estamos unidos solamente a Él por la fe. Pero la iglesia tiene una función. Y la iglesia funciona para que la proclamación del Evangelio sea extendida. Eso es lo que le dice a los Efesios. Si ustedes no regresan a las primeras obras, que es proclamar el Evangelio, y cada vez me convenzo que ese es el mensaje, van a dejar de ser iglesias. Y eso es aquí lo que está diciendo. Manténganse firmes, porque si ustedes sucumben ante César, ante Roma, ante el dragón, ante Babilonia, la iglesia se acaba. Pero ¿sabes quién sostiene la iglesia? Jesucristo. Y Él es quien produce esas obras a través de nosotros. Así que, hermanos, debemos entender esto. Debemos fijarnos que somos salvos solamente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y si usted es uno de estos salvos, usted va a gozar juntamente con todos nosotros de las bodas del Cordero. Porque fiel es Dios quien ha prometido para cumplir lo que ha prometido. Gocémonos, hermanos, porque las bodas del Cordero ya están. Él, Cristo, es el espíritu de la profecía. Él es la esencia de nuestro mensaje. Eso es lo que significa eso. Y para eso existimos y obramos. Lamentablemente no tengo más tiempo. Oremos.